Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a estudiar una lección, como todas las lecciones de la escuela sabática, son importantes y de vital interés. El título de esta lección es La Pascua. Antes de iniciar en la lección, vamos a hacer una palabra de oración. En el nombre, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estudiar este tema bíblico y para lo tanto te rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para que lo que se vaya a decir pueda, Señor, inducirnos a estudiar también personalmente y aprender del tema y a sacar una lección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la Pascua. Según el comentario bíblico, dice que la Pascua marca un antes y un después de la nación judía. O sea, es lo primero que vemos después de pues, que Dios muestra, como estudiamos la semana pasada, las plagas. Vemos ahí que Dios ahora da instrucciones al pueblo, ¿verdad? Anteriormente en las plagas siempre Dios le decía a Moisés, ve y preséntate ante Faraón y dile, pues el mensaje era el mismo, ¿no? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, en la última plaga, Él da instrucciones tanto para Faraón como también para el pueblo. Y es donde explica acerca de la Pascua. El versículo de memoria de esta semana se encuentra en Éxodos 12, 26 y 27. Dice, cuando los hijos pregunten, ¿qué significa este rito? Responderán, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Aparte de ser una institución que Dios mismo iba a introducir como parte de la liberación de los hijos de Israel de Egipto, la Pascua tenía doble significado, doble propósito, siempre y cuando pues la Pascua era una celebración que nunca habían ellos tenido antes y por lo tanto necesitaban mucha fe para poder seguir los pasos que iban a ir presentándose. Pero también tenían un carácter instructivo. La palabra de Dios dice, y cuando sus hijos pregunten, ¿verdad? Era a través de compartir con las nuevas generaciones como se iba a quedar en la mente de ellos los milagros que Dios había hecho y hoy no ha cambiado el patrón, ¿no? Por así decirlo, nosotros le contamos a nuestra familia, a nuestros hijos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y ellos van teniendo por así decirlo, ese récord y esa instrucción y por lo tanto llega el momento en el que ellos también hacen lo mismo, ¿verdad? Aquí vemos en la parte del sábado, dice, la 10ª y última plaga está a punto de caer. Se da el último aviso. Es necesario tomar la decisión final. Se trata de una cuestión de vida o muerte. No solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de la familia y toda la nación. El faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Aquí vemos en la lección el alcance que iba a tener la decisión que iban a tomar, ¿no? Hoy en día los gobernantes, los ministros son responsables de enseñar, pero también de poder implementarlo, lo que va a definir la prosperidad o el fracaso de una nación o de una familia, en el caso de la historia de Egipto, ¿verdad?
Dice también, Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento y poder para hacer lo correcto. Dios, dice la palabra de Dios, si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios que Él dará, ¿verdad? Así que a grandes rasgos la Pascua es un inicio de la liberación del pueblo de Israel. La plaga que vamos a ver, como decíamos, la Pascua fue instituida y le dieron instrucciones al pueblo de Israel para que se preparara, ¿verdad? Mataran un corderito, lo comieran con familia, el corderito tenía que ser de 1 año y también tenía que apartarse ese corderito, según la Biblia, dice que tenía que ser apartado el día 10 del mes de Abib, ¿verdad? Así que había muchas instrucciones, y porque iba a venir la última plaga. Entonces la palabra de Dios dice en Amós 3:7, dice, el profeta Amós declara, nada hace Dios sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. ¿Verdad? Aquí vemos que antes de que la plaga de los primogénitos cayera sobre Egipto, Dios le mandó un mensaje ahora tanto a Faraón como a los israelitas. Dice la lección, dice, Dios dio tiempo a Egipto 3 días de oscuridad para pensar en los acontecimientos recientes y en lo que significaba. También le dio la última advertencia explícita, la última oportunidad de hacer lo correcto. Y Dios le dio, pues, no solamente 3, a mí me hizo pensar desde la primera plaga que cayó, Dios, vemos que le dio la oportunidad de poder hacer lo correcto, pero él pues decidió ignorar la voz de Dios. Pues la parte del domingo dice, Dios es juez y está en contra del orgullo, la injusticia y la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad y el egoísmo. Está del lado de quienes sufren, de los abusados, maltratados y perseguidos. Dios ejecutará la justicia, que es en verdad otra expresión de su amor. Aquí vemos que Dios ya había visto que Faraón había decidido no dejar ir al pueblo de Israel. Sin embargo, él tenía que, por amor, implementar la justicia, que es otra parte del carácter del amor de Dios, ¿verdad? Dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice, ¿verdad? Así que bajo esas indicaciones viene la última plaga de los primogénitos. Nosotros sabemos en la historia que murieron todos, dice la palabra de Dios, que murieron desde el primogénito del palacio, del trono de Faraón, hasta el siervo y también los animales. O sea, imagínense el alcance que tuvo la última plaga, que murieron hasta los primogénitos de los animales de los egipcios. Sin embargo, a los hebreos dice que ni la lengua de un perro se movió. O sea, la verdad que cuando vemos la intervención de Dios y esa separación que hacen entre la justicia y el amor, realmente Egipto y las plagas son una evidencia del poder de Dios para poder hacer distinción, ¿verdad? Así que, pues, ellos ahora, ahí viene la lección hablando de los preparativos para realizar la Pascua. En el libro de Éxodo 12, dice la palabra de Dios, en el 12:2, dice, será el principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, este es el 10 de este mes. Tómese cada uno un cordero según su familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no se baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán a uno según el número de las personas conforme al comer
de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Así que aquí vemos una descripción de los preparativos para la Pascua. Dice la lección, uno esperaría que Dios instruyera a Moisés y Aarón acerca de cómo organizarse para salir de Egipto. Es decir, cómo hacer provisión para ellos, especialmente en favor de los ancianos, las madres con niños pequeños, los animales, etc. En cambio, dice, la instrucción de Dios es sorprendente. Les dice cómo celebrar la Pascua, o sea, una fiesta. En otras palabras, la atención se centra en adorar al Señor, quien iba a redimirlos. Todo lo demás vendría debido a su debido tiempo. El escritor de la lección, pues, inspirado por el Espíritu Santo, se le viene a la mente, ¿no? Y realmente es digno de nuestra atención esta frase, porque dice que, ¿cómo es que Dios pues, no le dice, miren, hagan esto, el otro, porque van a salir? No, él le dice, van a celebrar una fiesta, ¿no? Están en pues, un momento bastante crítico con los egipcios y todos los odian y hacen de ellos lo que quieren. Sin embargo, Dios no pone su atención de los hebreos en las circunstancias, sino en una celebración. Mientras en el país de Egipto había luto, llanto, dolor, desesperación, tragedia, en el pueblo de Israel había una fiesta. Miren nomás que el contraste, ¿verdad? Pero así son las cosas, ¿verdad? Dios es sabio y Él hace lo que quiere y con quien quiere y como quiere y nadie le pregunta por qué lo hace. Así que la verdad, esta lección nos pone a pensar en el amor de Dios y en su justicia. La última parte de este día dice que el Éxodo debía celebrarse regularmente cada año, no solo en conmemoración de lo que Dios había hecho por sus antepasados, sino también como actualizar la acción liberadora de Dios para las generaciones presentes. El libro de 78, 105, 106, 104 habla acerca de cómo los salmos iban a ser el medio para poder recordar a las generaciones siguientes los prodigios que hicieron en Egipto Dios a través de la nación hebrea. Así que era muy importante que se celebrara cada año, ¿verdad? En inglés la palabra para Pascua se dice Passover y en hebreo viene la palabra Pesaj, que significa pasar por alto, y en inglés la traducción realmente es fascinante porque Passover significa pasar sobre o pasar por encima. Y realmente eso es lo que Dios hizo con los hebreos al ver la señal de la sangre puesta en el dintel. Es interesante, ¿verdad? Todo lo que está, por así decirlo, la sabiduría de Dios está distribuida no solamente en la mente de los individuos, sino también en la historia, ¿no? Así que la Pascua continúa siendo prácticamente el tema de lo que va a ser la salida de la liberación del pueblo de Israel. Ven, dice en la parte del martes, dice que cuando el ángel de Jehová vea la sangre, dice que pasará por encima de ellos, no va a haber daño, ¿verdad? Dice un párrafo aquí que qué poderosa representación de lo que significa el evangelio. El cordero pascual tenía que ser sin defecto, pues señalaba a Cristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del animal cumplía una función crucial, simbolizaba la protección y era una señal de vida en un momento de muerte, ¿verdad? Aquí ya la lección de escuela sabática une tanto el simbolismo como también su significado, ¿verdad? Cristo Jesús ya entra aquí a tomar parte y como hoy nosotros aprendemos que la Pascua fue una fiesta que celebraron la nación judía, pero que al llegar Cristo, ahora Cristo la instituye como la cena del Señor, ¿verdad? O parte del Evangelio. Hay un párrafo que no está en la lección, pero que me gustaría decirlo.
Dice la mensajera del Señor que nosotros cuando fallamos a Dios debemos de hacer uso de los recursos del Evangelio. Los recursos del Evangelio son el perdón, ¿verdad? La confesión, la cena del Señor, el bautismo, la palabra de Dios, el consejo de un ministro. Todos esos son recursos que están a nuestra disposición para cuando nosotros así lo necesitamos. Es interesante, ¿verdad? Cristo es nuestra Pascua, dice Pablo, ¿verdad? Ya hablando acerca de algo más personal, ¿verdad? Y Pablo, como buen mayordomo de la misericordia de Dios, la transmite a sus oyentes a través de las cartas paulinas, ¿verdad? Pasa la antorcha, es la lección del día miércoles, ¿verdad? El salmista declara, ¿cómo pueden nuestros hijos conocer a Dios y su amoroso cuidado? Una generación exaltará tus obras ante las otras y anunciará tus potentes. Salmo 145. Aquí está, por así decirlo, un poco más detallado en la parte del miércoles, ¿verdad? El propósito de Dios con las fiestas, de que sus prodigios, misericordias, beneficios no fueran olvidados, sino que fueran transmitidos a las siguientes generaciones. Los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del Éxodo a sus hijos, ¿verdad? Así que es muy importante notar que el rol de los padres, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos la responsabilidad de contarle a Dios, ¿verdad? Cada padre, cada familia enfrenta momentos de bonanza y de tribulación en el hogar, pero todo eso los niños lo tienen que saber, tienen que aprender para que ellos vean el poder y la presencia de Dios. Es digno de notar, dice la lección, que los israelitas estaban aún en Egipto cuando se les dijo que celebraran su liberación. Toda la celebración fue pues un acto de fe. Tras recibir las instrucciones, el pueblo se inclinó y adoró. Gloria a Dios, ¿no? Porque Dios da instrucciones y aún antes de que salieran de Egipto, ellos ahora tenían que celebrar la liberación, ¿verdad? No tengo muy así el párrafo que quisiera compartir, pero voy a dar la idea, ¿no? Dice que el comentario bíblico que cuando Dios liberó al pueblo de Israel, era estando en Egipto todavía. O sea, ya los había liberado. El hecho de que Dios le diga, celebren la fiesta. O sea, ningún esclavo puede celebrar nada porque es esclavo. Pero Dios en Egipto le dice, celebren la Pascua. O sea, ya ustedes ya están libres. Gloria a Dios. El libro de Deuteronomio recuerda a los israelitas que debían contar sus historias de tal manera que pudieran internalizarla como si hubieran tratado de sus propios viajes. La lección dice el juicio divino, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en esta lección es muy, muy inspirador. La lección pregunta por qué Dios se concentró en los primogénitos. Bueno, la última plaga, dice, en Egipto cayó sobre los primogénitos. Fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos. Faraón había desafiado a Dios a través de Moisés y le había dicho, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a tu pueblo? Yo no conozco quién es Jehová. La mensajera del Señor dice que cuando un individuo habla mal de un dirigente de la iglesia, un siervo de Dios, cae una doble maldición sobre el que dijo las palabras, sobre su familia y sobre sus propiedades. Aquí vemos prácticamente en la historia de Egipto un claro reflejo de esa realidad. Faraón desafió a Dios y cayó sobre él, sobre su familia, sobre su primogénito y sobre todos sus siervos y hasta a sus propiedades. Así que la mensajera del Señor, la hermana White, no está hablando algo que no esté escrito en la palabra de Dios. Ella, gracias a Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo y todo lo que está escrito en sus testimonios están en total acuerdo con la palabra de Dios. Así que esa fue la razón para poder, como un tipo de un juicio, ¿verdad? Cuando ya el corazón ha prácticamente abandonado, de hecho ya el Espíritu Santo se ha alejado, no queda más que los juicios de Dios.
¿verdad? La parte del día viernes, ¿verdad? Termina diciendo una parte muy importante que se encuentra en Patriarcas y Profetas. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo había de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Ahí está encerrado. La Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa de la liberación del pueblo de Israel, como también que simbolizaba a Cristo la liberación del pecado. Gracias a Dios porque nosotros podemos tener estos recursos de ¿verdad? Amplios con respecto al significado, al simbolismo de la obra de Cristo en esta tierra, ¿verdad? Todas las fiestas simbolizaban a Cristo, todo el Pentateuco, todos los salmos, todos los reyes, todos los jueces, todas las crónicas, todos los cantares, números, deuteronomios, todos esos libros hablan del simbolismo de Cristo y lo que haría por nosotros. Así que termino leyendo esta parte que dice: las familias judías observantes de todo el mundo celebran hasta hoy la Pascua judía o Pesaj. Durante la primera noche de la celebración realizan una ceremonia llamada Seder de Pascua. Seder significa orden, durante la cual rememoran el éxodo y disfrutan luego de una comida especial en la familia. Es asombroso que esto haya sido celebrado desde la época del éxodo, ¿verdad? Hoy nosotros celebramos la cena del Señor, la paz, la que reemplazó, por así decirlo, la Pascua. Y dice la mensajera del Señor que cuando se celebra el rito de humildad, vamos a llegar tristes porque hemos fallado, hemos caminado mal, hemos hablado mal. Pero cuando ya vamos a tomar el pan y el vino, dice que esa tristeza ya debería haber quedado en el lugar del rito de humildad, ¿verdad? Eso ya ha pasado, ahora ya estamos limpios, ahora tenemos que con gozo celebrar esa fiesta que significa. Así que es maravilloso, la verdad que solo resta decir que Dios es maravilloso. Que Dios pueda bendecir a cada oyente, a cada hermano, cada amigo. Y esto no es el fin, ¿verdad? Es una pequeña explicación. Por favor, no te quedes, estudia, lee y conéctate con Dios cada mañana. Haz de eso tu primer trabajo. Y Dios va a bendecir tu vida espiritual, tu familia y tu ministerio en la iglesia, donde quiera te encuentres. Que Dios te bendiga. Oramos. Padre, gracias por la lección de esta tarde, de esta mañana, y suplicamos que sea el inicio para poder continuar estudiando tu palabra. Bendice a cada oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos para que te quedes en el culto divino y también te prepares para la siguiente lección, que sin duda estará también muy interesante. Que el Señor te bendiga.